Grabar. Muy bien, compartimos pantalla. Ok. Entonces aquí quedamos en la vez pasada. Ok, entonces aquí tenemos nuestro producto del presupuesto. Elaborar el presupuesto ya final. Entonces ya íbamos armando hasta utilidad operacional, que fue lo que hicimos la última actividad. Nos quedan los gastos no operacionales. Entonces en estos gastos no operacionales vamos a dividirlos aquí en tres conceptos. Vamos a incluir dentro de gastos no operacionales gastos financieros, gastos bancarios y GMF, gravamen al movimiento financiero. Serían los tres gastos no operacionales. Y al final podemos escribir total gastos no operacionales. Bueno, para elaborar este de gastos no operacionales, sobre todo en la parte de financieros, necesitamos saber el valor de la inversión de la empresa. ¿Cuánto se va a invertir? Como no tenemos sino estructuras de costos y de gastos, vamos a establecer aquí en la parte inferior un valor de inversión. Valor de inversión en equipos, maquinaria, muebles, y enseres, equipos de cómputo, etcétera. Herramientas, bueno. De pronto aquí no colocamos valor de inversión en bodega, asumiendo que nosotros que tenemos esto dividido en fijos y variables, ¿no? Pero dentro de los fijos estaba el valor del arriendo. Entonces la empresa está aquí el 66% que tomamos como parte fija y el restante variable. Ok, aquí hicimos el ejercicio de esta manera, ya teníamos los costos, simplemente dividimos una parte fija y una parte variable para poder proyectar, sabiendo que se proyectan de maneras distintas. Si un costo es variable, se proyecta muy diferente a si es fijo, tal como hicimos en la tutoría anterior, la proyección. Y entonces tenemos, no pagamos un arriendo, sino pagamos, perdón, no compramos bodega, sino estamos pagando un arriendo. Entonces no tenemos una inversión en bodega o en construcción, sino en equipos. Y esa inversión, voy a establecerla aquí, ¿cuánto es la venta? Las ventas de esta empresa es esto. Establecer que el valor de la inversión es el 55% de lo que vende. Yo les doy en las pautas, ya les estoy haciendo las pautas para que ustedes lo proyecten. 55 de las ventas va a ser esa inversión. Entonces quiere decir que tomamos el 55 de lo que la empresa vende en un año. Y esa es la inversión, 102.960.000 pesos. En esos equipos, maquinaria, etc. ¿Ok? Ahora la forma en que financia. Financiación. Entonces toda inversión debe llevar una financiación. Y la financiación la vamos a hacer con recursos propios y con crédito financiero. Lo máximo que le van a prestar a uno de crédito siempre es el 70%. Yo allá les doy las pautas
Voy a hacer aquí el crédito con un 62% crédito. Quiere decir que lo restante, 100, 100 igual 100 menos 62 será de recursos propios. Tomando como crédito un porcentaje, 62, 38. Entonces vamos a mirar cuánto es. Entonces de estos 102 millones que se invirtieron, el 55% de las ventas, el 38% son recursos propios. Y el restante, quiere decir la resta, 102 menos esos 39 propios serán crédito. ¿Listo? Muy bien. Le quitamos los decimales a esto. Y ese será nuestro crédito y ese será nuestros recursos propios. Entonces, para poder calcular estos intereses, gastos financieros, estos son los intereses del crédito, gastos financieros son intereses del crédito, no el capital, los intereses. ¿Ok? El capital es otro tema, no, el capital no es ningún costo ni ningún gasto, es una salida de dinero, pero no hay ni costo ni gasto. El que es gasto son los intereses del crédito. ¿Ok? Devolverle los 63 millones al banco, a la entidad financiera, eso no es ningún costo. Es un pasivo que se tiene, una deuda que hay que pagarla. Sale de una caja, afecta es al flujo de caja, no al estado de resultados, no a las utilidades. A las utilidades son los intereses de la deuda. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos que es volver esto una cifra redonda. Entonces observen, vamos a hacerlo como que múltiplos punto superior. Múltiplo punto superior. Tomamos ese valor, un porcentaje del total de la inversión, lo vamos a financiar con crédito. Y le aplicamos 1000 de pronto, vamos a ver. No alcanzó con 1000. 10.000, no. Toca más numeritos. Otro más. 24 millones. Ya les digo, espérenme, copiamos el formato. Entonces, como lo hicimos, ¿cómo se hizo? Múltiplo igual, múltiplo punto superior, se toma el valor que nos da el porcentaje de crédito con respecto a la inversión, punto y coma, 1, 2, 3, 6 ceros. O sea que lo aproxime 1.000.000 de pesos, lo vuelva redondo sobre 1.000.000. O sea, si son 63.835, pues no le va a pedir al banco 63.835.200, sino 64 millones. Entonces, este es el valor crédito redondeado. Redondeado con el múltiplo. Y a ese crédito lo vamos a pedir en un plazo y con una tasa de interés. Y el plazo del crédito, 64 millones, vamos a hacerlo a 3,5 años, a ver qué pasa, 3,5 años, 3 años y medio, a una tasa de interés del, vamos a hacerla trimestral, para no alargar mucho la presentación, la liquidación, la tabla de amortización del crédito, a una tasa de interés trimestral del 3,25%. 3,25% trimestral. Ya tenemos nuestro valor del crédito, que fue un porcentaje de la inversión. Calculamos la inversión como un porcentaje de lo que voy a vender. Va a invertir la empresa en eso. Y lo financia de esta forma. Entonces, hacemos aquí la liquidación. Entonces, vamos a colocar aquí los trimestres. El saldo del crédito, capital se denomina.
el abono al crédito y los intereses. Y liquidemos esto entonces. Ok. Es una tablita que van a hacer así. Trimestre, saldo, abono de intereses. Teniendo estos datos. El valor, el plazo y la tasa. Entonces siempre arrancamos el trimestre. Los periodos siempre arrancan en 0, 1. ¿Cuántos periodos hacemos ahí? Levanten la mano a ver. ¿Cuántos periodos? Nelson Javier Rueda Ramírez. ¿Aló? ¿Aló? Señor. ¿Sí? Profe, pues serían 14 trimestres. Correcto, Nelson. 14 trimestres. Cada año tiene 4 trimestres. Entonces vamos 14 trimestres. Hasta el número 14. 14 trimestres. ¿Por qué? Porque son 3 años y medio. En 3 años hay 12 trimestres. 3 por 4. Les dirán, pero un trimestre son 3 pero meses, 3 meses. Pero ¿cuántos trimestres hay en un año? Pues en un año hay 4 trimestres. Entonces multiplique 4 por 3,5. 4 por 3,5 dan 14 trimestres, correcto. Entonces arrancamos con el saldo del crédito, 64 millones. Todo esto lo vamos a colocar en pesos. Ok. El abono del crédito en 0, nada. Intereses en 0, nada. Y empezamos a hacerle abonos que serán abono en el trimestre 1. ¿Cuánto se le abona el crédito en el trimestre 1? Pues un 14avo. Una 14ava parte, porque son 14 cuotas trimestrales. Pues le va a abonar una de 14. Entonces, ¿cómo se calcula? Se toma el valor del crédito, el saldo, y se divide entre los 14 periodos. El valor del crédito dividido entre los 14 periodos y eso le da cuánto le va a abonar, a pagar al crédito cada trimestre. 4 millones, no sé qué cosas. Este valor se repite en todos los trimestres. El mismo valor. Todos los trimestres ya 4 millones hasta que complete los 64. Ahí sí le pasamos el cursor, el mouse, la suma de todos esos van a ser 64 millones. ¿Ok? Dividir los 64 entre el periodo, entre el plazo del crédito. El saldo será igual al valor original, al valor del periodo anterior. ¿Cuánto le debía cuando le entregaron? Pues 64 millones. Hoy me entregaron la plata, hoy 0. ¿Cuándo pago los primeros abonos e intereses? Dentro de 3 meses, un trimestre. Entonces estos periodos son periodos vencidos. No es que de una vez me descuenten, no, me entregaron hoy la plata. Primer pago, en un primer trimestre. ¿Cuánto le queda entonces de saldo aquí al final del primero? Cuando le entregaron la plata, pues le debe al banco los 64. Cuando ya le paga aquí el primer trimestre, entonces al final del primer trimestre le queda el valor que le prestaron menos el abono que le acabamos de hacer en ese final del primer trimestre. El saldo menos el abono. Y esto se repite en todos los trimestres. Es decir, cuando llega al trimestre 14,
pues ya estará en cero. Ahí le debía 4.500 y paga 4.500, queda en cero, saldo en cero. Los intereses son iguales al saldo, no de ese periodo, al del periodo anterior. Pues los primeros intereses los tiene que pagar sobre el total, no sobre 59. A usted no le prestaron 59, le prestaron 64 millones. Entonces los intereses son sobre 64, sobre el periodo cero, saldo en cero. En uno, ¿no? Estoy pagando en el periodo primero, primer trimestre, saldo en cero. Trimestre sexto, saldo en quinto. Trimestre 14, saldo en 13. O sea, aquí en 14 no es que sea cero, va a pagar sus intereses sobre el saldo anterior, el del 13. Entonces el del 1 sobre el saldo en cero, por la tasa de interés trimestral. Estamos liquidando intereses trimestrales, tasa trimestral. Para poder copiar la fórmula, dejamos fijo la tasa. Tasa de interés la dejamos fija, anclada, para poderla copiar aquí hacia abajo. Y ahí quedan los intereses, cada vez menos, cada vez menos. Los últimos sobre el saldo anterior. Y ya tenemos nuestra tablita. Entonces ya sabemos que estos primeros 4, a ponerle un color, ese es el primer año, 4 trimestres. Quitémosle así, pongámoslo mejor aquí solamente a esos valores. Esos 4 son del primer año, son 4 trimestres por año. Segundo año es del 5 al 8, segundo año. Tercer año, del 9 al 12, 4 trimestres, todos de a 4. Y el último, que no es el año, sino medio año, por eso son 2 trimestres, medio año. ¿Y por qué medio año? Porque lo sacamos a 3 años, el amarillo, el naranja y el verde, 3 años y medio, que fue el plazo del crédito, 3 años y medio. Entonces ya con esta tablita vamos a sumar aquí los intereses del primer año. Entonces en el primer año, que es lo que estamos aquí ya proyectando el presupuesto, igual suma intereses, no el capital, no el abono, intereses del primer año. Sumamos los 4 amarillos de intereses. Ese es el valor de intereses para el primer año. Segundo año, lo mismo. Suma intereses, el color naranjita del segundo año. Rosadito, pollito. Segundo año, el quinto al octavo trimestre. Si hubiésemos seguido aquí la proyección, tercero y 3 años y medio. No tenemos sino 2 años, año 1 y año 2. Muy bien. Gastos bancarios. Son las chequeras, las transferencias, los movimientos en cuenta, remesas de otras plazas, traslados, comisiones bancarias, etcétera, distinto a intereses, ¿no? Los intereses son gastos financieros. Los gastos bancarios son los que se acuerdan con el banco, con la entidad, sobre todos esos elementos de transacción. Las empresas necesitan una chequera, pues le cobran la chequera. Necesitan manejar tarjetas de crédito o débito, le cobran la adquirencia, las tarjetas. Hacer un traslado de una cuenta a otra, le van a cobrar una comisión. Le consignaron en otra ciudad, le cobran una comisión, etc. Entonces vamos a establecerlo aquí como un porcentaje. Eso es pequeño. Dámosle el 0,12% de las ventas. Yo les doy en las pautas también esos porcentajes. Entonces tomamos el 0,12 por, dejamos fijo el 0,12 para que cuando lo copiemos no vuelva a tomar el 0,12. F4 por las ventas del año. Y esto vale
224.000 pesos. Y al otro año también el porcentaje de las ventas, el mismo 0,12. Gravamen al movimiento financiero, pues esto es el famoso 4 sobre 1000, 4 por 1000. 4 sobre 1000. El 4 por 1000 que van a cobrar sobre el movimiento de la cuenta, sobre los retiros que se hagan de la cuenta. En porcentaje es el 0,40. Tomarlos también de las ventas. Debería ser sobre el flujo de caja, vamos a hacerlo aquí sobre las ventas. Queda un poquito más alto. Lo mismo, igual, el 0,40 lo dejamos fijo, de 4 por las ventas de ese año. Lo mismo para el otro año, las ventas del otro año, le quitamos aquí estos decimales y copiamos. Y ya tenemos nuestros gastos no operacionales. Hacemos la suma de estos tres valores, que son gastos no operacionales. Los financieros, que son los intereses, los bancarios, chequeras, comisiones, transferencias, etcétera, remesas, y el gravamen al movimiento financiero, 4 por 1000. Y eso suma 8 millones y en el otro año suma 6 millones. Y aquí generamos la utilidad antes de impuesto, que será igual a la utilidad operacional, la que traemos, utilidad operacional, menos los gastos no operacionales, el total. ¿Listo? Y en el otro año lo mismo, la misma resta. Aquí casi, vean, casi también te dio ni siquiera 1 millón de pesos. Y esto es lo que pasa, lo que sucede normalmente en las compañías. Primer año puede ser negativo. Si hubiese dado negativo no pasaba nada. Es decir, no había utilidad sino pérdida, y suele suceder que las empresas en los primeros años no tengan las ventas suficientes para cubrir todos sus costos y sus gastos. Pero ya con el transcurrir del tiempo, esas ventas son más altas y pues obviamente ya sus utilidades mejoran. Pero al comienzo no. Entonces ustedes en sus emprendimientos, en sus negocios, no esperen ya de una vez. Si lo tienen, qué bueno, pero que si no lo tienen, no es que sea mal, ¿no? Sino que normalmente eso es así, no suele suceder. Nelson Javier Rueda Ramírez, señor. Profe, qué pena, es que de pronto aquí me perdí un poquito. Dice utilidad antes de impuesto, acá le da 900 y en el otro lado le da 6 millones. De pronto, ¿era que me confundí yo ahí en algo? O sea, ¿sí, ¿No? sí cambia tanto? Sí, porque aquí la utilidad son 12, 12 menos 6, 6. Y aquí son Ah, 9 menos 8, no alcanza ni siquiera 1 millón. pero es que ahí dice 957.000. ¿Sí? Es la resta. ¿Por qué? No le entiendo su pregunta. Mire, la resta. Ah, sí, 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 sí. Sí, no, qué pena, es que no. Es que son 9.300.000 Sí, menos 8 9 millones millones. No, sí, 400. es que No me alcanza a ser confundí un con millón. el de arriba. Sí, sí, sí. Sí, no alcanza a ser 1 millón. En cambio, en el otro Algo. son 6. 12 menos 6, pues 6 millones. 12, casi 13 menos 6. Porque es más utilidad en el año 2 y menos intereses. Los intereses ya se bajaron. De 7 millones se bajaron a 5. Entonces ya tiene menos intereses, pues le va a generar más utilidad. Ahí nomás ya recuperó como 2 millones. Y casi 3 aquí, más de 3 son 5 más. 5 más 1, ahí están los 6. Esa es la diferencia que da el resultado.
El impuesto de renta. Ah, bueno, aquí le podemos calcular el margen también a esto. Insertemos aquí, calculémosle margen de utilidad antes de impuesto. Ya saben que el margen siempre es lo mismo, la fórmula es igual para todos los márgenes. Si en este caso estamos calculando el margen de utilidad antes de impuesto, pues será la utilidad antes de impuesto. Y el denominador siempre es el mismo, ventas, ventas, sobre ventas. Utilidad antes de impuesto sobre ventas. Y esto en porcentaje. Porcentaje siempre con 2 decimales. Y lo aplicamos al otro año. De cada 100 pesos que vende en el primer año, se gana apenas 51 centavos de utilidad antes de impuesto. En el año 2, de cada 100 pesos que vende, se gana 3 pesos con 43 de utilidad antes de impuesto. Impuesto de renta. La tarifa del impuesto de renta en este momento, para este año y los subsiguientes, es del 33%. Pero hay que hacer aquí una cosita que se llama renta presuntiva. Entonces, este 33 se lo van a aplicar, que es el impuesto, se lo van a aplicar o a la renta presuntiva o a la utilidad antes de impuesto. Al que sea más alto de esos dos valores. Aquí la utilidad antes de impuesto ya la sabemos, es de 957.000. Ahora tenemos que calcular la renta presuntiva, a ver a cuál se lo van a aplicar. La renta presuntiva para este año es del 1,5%. ¿De quién? Del patrimonio. Lo llaman patrimonio líquido. Entonces tenemos que calcular este datico. Y el que sea más alto de esos dos, le aplican el 33% de impuesto. ¿Y de dónde sale esta renta? Como la empresa es nueva, siempre se dice que es patrimonio líquido año anterior. Y esta es una empresa nueva. Lo estamos proyectando desde cero. Entonces no hay año anterior. Entonces en ese caso utilizan es el capital con el que arranca. Y el capital aquí lo dijimos, los recursos propios. ¿Cuánto fue los socios de esa inversión que iba a hacer aquí la empresa? De casi 103 millones. 102.960.000. El 62% iba con créditos y el 38% con recursos propios. Entonces este es el capital de los socios. Con este van a arrancar los socios. Pero como aquí lo aproximamos, el crédito de 63 lo pasamos a 64, tenemos también que aproximar el recursos propios, porque entonces nos queda desfasado, ¿no? Nos tiene que dar exactamente este mismo valor, la inversión. Pues aquí lo vamos a hacer. Entonces aquí simplemente vamos a decir igual al frente de recursos propios, los 102 millones que invierte, que fue un porcentaje de las ventas, menos los 64 que ya aproximamos, no los 63, que la suma de estos dos y da 102. Pero como lo aproximamos a 64, entonces ahora los 102 de la inversión, réstele el crédito que sacó con el banco. No lo sacó por 63,835, sino por 64 millones. Entonces quítele esos 64. Y este será el recurso propio. 38, no serán 39, sino 38. Un poquito menos porque aumentamos el crédito. ¿Sí lo ven, no? De 63,835 a 64. Aumentamos el crédito, entonces le disminuimos a los recursos propios para que la suma siga siendo los 102 millones. Entonces el crédito quedó aquí en, ya dijimos, en 64.
Y la suma de estos dos, 38 más 64, nos genera los 102,960, que es la inversión, 102,960. Ok, entonces para esta renta presuntiva le vamos a calcular el 1,5%, que ese es el costo, el porcentaje de renta, aplicado a los 38,960 de recursos propios. Se ha multiplicado por ese valor. Oscar Mauricio Cano Solano. Hola, profe, buenas tardes. Profe, es Buenas que yo tardes. estoy trabajando ahorita y estoy de turno y me llamaron por ahí para salir a atender algo, entonces me retiro de la clase. Con mucho gusto, Oscar. ¿Está Susipas aquí, su compañera? No, no está por ahí, pero yo reviso la tutoría donde quedé hoy. Listo, ok, bueno, ok, Oscar, perfecto. Profe, muchas gracias. Bueno, buena tarde, chao, chao. Chao. Entonces multiplicamos el porcentaje de recursos, perdón, el valor de recursos propios por esta famosa renta presuntiva. Esto es un modelo que se utiliza para liquidar el impuesto de renta. Y eso da 584,400. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es mayor? Vean, ahí está. No alcanzó a ser más alta la renta presuntiva, fue mayor la utilidad antes de impuesto, entonces va a pagar el impuesto de renta sobre los 900, no sobre los 500. ¿Cuándo aplican entonces esta utilidad sobre renta presuntiva? Pues muchas veces cuando las empresas generan aquí pérdida, no utilidad, sino pérdida, pensaría uno, ¿no? Ah, generó pérdida, no paga impuestos, porque ¿qué va a pagar si está perdiendo? Se lo liquidan sobre la renta presuntiva. Y sobre ese valor, el 33% de impuesto. En este caso, siendo esta utilidad no tan alta, 957,000 pesos, no alcanzó a ser mayor la renta presuntiva. La renta presuntiva, ese 1,5% del capital de los socios en el primer año, una empresa nueva, fue inferior a los 900. Luego el impuesto lo va a pagar sobre los 900, el que sea más alto. Ya lo dijimos, ¿no? Entonces aquí le podemos decir igual, si queremos hacer una condicional, igual, sí, que son condicionales, sí, paréntesis, este valor, utilidad antes de impuesto, es mayor que esta renta presuntiva, entonces, punto y coma, tome esa utilidad antes de impuesto, porque fue mayor, y multiplíquela por la tasa de impuesto de renta, 33%. Si este no es mayor, los 900 no son mayores que los 500, entonces punto y coma, tome entonces los 500, supuestamente si hubiese sido el mayor, y multiplíquelo por el 33%. Entonces ahí hicimos la condicional, el que sea mayor. Si es mayor utilidad que renta, pues toma utilidad. Si no es mayor, pues eso es lo que está diciendo acá. Aquí le estoy diciendo, es mayor, haga esto. Si esto no se cumple, no es mayor, entonces tome el otro, que si no es mayor, pues entonces el mayor será el otro lado, la renta. Y cerramos paréntesis. Voy a cambiar aquí el porcentaje. Aquí esto dio, perdón. Este impuesto nos dio 316,336 pesos. Voy a cambiar esta renta. Supongamos que esto cambió. Esto antes era el 3%. Hoy lo bajaron al 1,5%. Voy a poner aquí un ejemplo exagerado. Si hubiese sido esto el 5%, la renta presuntiva, a ver cuánto nos da aquí de renta. Ya nos da 1,900,000, vean. Y 1,900,000 es mayor que 957. Entonces aquí, vean, cambió el impuesto. Aquí liquidó. Ahí hizo la misma pregunta. ¿Es mayor la utilidad antes de impuesto que la renta? Le pregunta uno. Sí, haga entonces utilidad de impuesto por 33%. No, como en este caso, no es mayor,
el azul no es mayor que el rojo, entonces tiene que tomar el rojo. 1.900.000 y a ese 1.900.000 el 33%. Entonces a 1.900.000 le aplicó el 33 y generó este valor, que es más alto, ¿sí ven? 600, porque está tomando sobre millón. Volvamos al 1.5. Entonces aquí ya los 642.000 que está liquidando aquí se convierten en 316.000 porque era con el 1.5 es la renta. Entonces es menor valor, liquida no sobre el más pequeño, siempre sobre el valor más alto. Muy bien. Para el año 2 sí lo vamos a tomar directo. Ya en el año 2 las utilidades son suficientemente aquí utilizantes de impuestos. Esto va a ser todavía mucho más alto que la presuntiva. Entonces tomamos la utilidad antes de impuesto del año 2 por el porcentaje de impuesto. Le quitamos los decimales y listo. Mabel Lozano. Profe, tengo una inquietud. Señora. Solamente si la utilidad antes de impuesto del primer año nos da negativa, es cuando utilizamos la renta presuntiva para sacar el impuesto de renta, ¿cierto? No, también cuando sea muy bajita. Si muy por bajita, ejemplo, por ejemplo, ¿de cuánto hacia abajo? No, es que eso depende de lo que es la renta presuntiva, Mabel, porque aquí la renta presuntiva dio 584.000. Entonces, si la utilidad antes de impuesto es menor de 584.000, le van a cobrar sobre renta presuntiva. Ah, ok, listo. Depende de lo que dé acá. No es que haya una cifra para todas las empresas. No. Cada empresa es totalmente distinto, porque la renta presuntiva de cada empresa es muy diferente. El porcentaje es el mismo para todas las empresas, pero este 1.5 se lo aplicamos aquí a los recursos propios, recuerden. Si la empresa hubiese financiado menos con recursos propios, pues menos presuntiva habría tenido. Por ejemplo, aquí fue el 62. ¿Qué pasa si aquí le aplicamos que el crédito hubiese tomado el 90? Entonces, mire, de recursos propios apenas eran 9 millones de pesos. Y 9 millones genera una renta presuntiva de 149.000, vea. Y 149.000, incluso aquí fue más alto porque aquí sí dio pérdida. Mira, aquí dio pérdida, 2 millones. ¿Y esto por qué dio pérdida? Porque sacó aquí mucho crédito. El crédito lo pasó de 64 a 93 millones. Y con 93 millones le tocó pagar más intereses. Y pagar más intereses, 10 millones de intereses, no 5, como en el anterior, o sea, el doble, generó pérdida. Y va a pagar impuesto, vea, aquí no quedó negativo. Y el impuesto lo paga sobre esa presuntiva. Y la presuntiva aquí fue muy pequeñita, vea, fue 149.000 pesos. Entonces la presuntiva depende de las condiciones de cada negocio en cada empresa. Entonces no hay un mínimo, no. Simplemente se comparan las dos. Y la que sea más alta, ahí se va liquidado el impuesto de renta. Bueno. Entonces ya tenemos nuestro impuesto y generamos ya finalmente la utilidad neta. Y la utilidad neta será la utilidad antes de impuesto menos el impuesto de renta. Y aquí obtenemos el margen de utilidad, que ya sabemos los márgenes siempre son lo mismo. Utilidad neta, en este caso, sobre ventas. Sobre ventas. Y ese es un porcentaje. Utilidad neta sobre ventas. Y esto quedó muy poquito. 2 decimales. De cada 100 pesos que vende la empresa en el año 1, se gana 34 centavos. Ni siquiera un peso, 34 centavos de utilidad neta. Normal. Y esto le fue bien. Pasó positivo, dio utilidad. Vuelvo y repito, esto es normal que dé negativo el primer año. Sí, no pasa nada, no tiene ningún problema. El problema es que no genere caja, que eso es lo que vamos a ver ahora. Ese sí es problema. Pero generando aquí pérdidas no pasa nada. Eso es pierde, claro, porque las ventas no son tan fuertes. Hasta ahora está empezando. El niño apenas le estamos enseñando a caminar.
Después ya empieza a gatear, a medio caminar, y ya después sale adelante, ya después sí sale solito. Pero al comienzo es dura la faena, las empresas así, al comienzo. Y muchas veces los empresarios o las personas dicen, no, ya me fue mal el primer año, no, este negocio, y claudican de una vez. ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Que así le va a suceder. E incluso el segundo año también. Y muchos negocios hasta el tercer año también. Ahora tampoco, no es que lleve 10 años, no. 10 años también es lo mismo, ¿no? Pues obvio que no. Pero sí es normal que 1 o 2 años sean difíciles, tortuosos, no tengan utilidades, no pasa nada. Eso no significa que el negocio esté mal, no, le toca que siga pedaleando hasta que consolide su proyecto, su imagen, su mercado, sus ventas y ya luego sí sale adelante. Muy bien. Utilidad neta, primer año, esto mismo lo copiamos en el segundo año. Y aquí, vean, esto es un margen normalito. De cada 100 pesos que vende en el año segundo, en el año 2, se gana 2 pesos con 30 centavos de utilidad neta. Normal. 2, 3, 4 pesos, 5 pesos, normalito. No 200 ni 500 pesos. No, eso no existe. Muy bien, ya entonces completamos nuestro estado de resultados, ya quedó listo. Estado de resultados proyectado, ya nos quedó completo. Con sus utilidades, sus márgenes, sus impuestos, sus gastos financieros, el crédito y todo lo demás. Ahora nos vamos para el flujo de caja. Vamos a dejar iniciado el flujo de caja. Todavía nos queda otra tutoría, Dios mediante, para terminarlo allá. Entonces vamos a hacer ahora flujo de caja, método directo. Entonces vamos a copiar las cuentas. Vamos a copiar las cuentas. Entonces las cuentas son ingresos, acuérdese el flujo. Ahora sí es la plata, solamente los recursos, la plata que entra y sale de la empresa. Diferente a este, que aquí no era la plata que entraba y salía, que era lo que vendía y los costos y los gastos que tuvo. Pero no sabemos cuánto ingresó, no sabemos cuánto se pagó. Es un estado, como su nombre lo dice, es un resultado. Por eso no hay que tenerle mucho temor ni miedo de que si esto nos genera negativo, no, pues obviamente hay que controlar de que es un positivo, sí, pero no es el acabose de la empresa, no señor. El acabose de la empresa es aquí, en esto que vamos a hacer, aquí sí hay que tenerle mucho cuidado. Platas que entran y platas que salen. Entonces, ingresos por ventas del periodo. Recaudo es cobro, ¿no? Recaudar, cobrar. Recaudo por ventas periodo anterior. Y la suma de estos dos son los ingresos operacionales. Total ingresos operacionales. Luego, como nosotros hicimos fue proyección con base en costos y gastos, listo, perfecto. Entonces vamos a decir aquí, pago costos del periodo. Pago proveedores, periodo anterior. Pago gastos del periodo. Pago impuesto de renta. Total egresos del periodo.
a hacer hasta acá. Ingresos y egresos del periodo año 1 y año 2. Entonces, para las ventas, lo primero que se necesita es entonces esto que está vendiendo, lo que hizo ventas aquí de 187 millones en el año 1 y 198 en el año 2, ¿cómo lo vendieron? Todo de contado, todo a crédito, una parte de contado y una parte a crédito, que es lo más lógico. Entonces vamos a dividirlo. Entonces aquí nos tenemos que saber esas ventas cómo fueron. Entonces de esas ventas vamos a decir aquí $65 ventas de contado. Se entenderá que el otro por ciento es a crédito, ¿no? Igual del 100, quítele el 65. Obvio que hay 35, que serán ventas a crédito. ¿Y ese crédito a qué plazo? Entonces son ventas y ¿qué plazo fueron? Entonces coloquémosle aquí el plazo. Incluso el plazo de contado, a veces uno puede decir que el plazo de contado es si le pagan a la semana, a los 3 días, a los 4 días. No necesariamente es pago ya. Se les hacen descuentos en las ventas. Le hago el descuento si me pagan la primera semana. Se despacho hoy y tiene en esta semana va a tener un descuento. Así como se paga, digamos, la administración de un conjunto, que tiene descuentos y paga durante los primeros 15 días. Pues a venta de contado en 15 días. Después de los 15 días ya tiene un recargo. O no hay descuento. Es lo mismo aquí. Entonces vamos a ponerle un plazo, por ejemplo. En las ventas de contado, vamos a ponerle un plazo. Este plazo sería el número de días. Plazo en días. 5 días de contado. Si me paga entre los primeros 5 días, le doy el descuento. Y a crédito, vamos a darle a crédito 45 días. Es con un porcentaje de ventas. Porcentaje de ventas. Que son de contado o a crédito. Y un plazo de contado y crédito, calculamos el número de días. Número días de cobro. Es decir, cada cuánto entonces va a tener recaudo esta empresa. Si va a vender un porcentaje de contado con un plazo y otro porcentaje a crédito con otro plazo. Entonces será el 65% de ventas de contado por los 5 días. $3.25. Y lo mismo en el otro. El 35% de ventas a crédito por los 45 días. Y luego aquí sumamos esos dos. Y dio exactamente 19 días. Quiere decir que vendiendo de esta manera, esta fue lo que planteó vender, va a recuperar sus ventas, su cartera, en promedio, cada 19 días. Este fue el promedio. De acuerdo con los porcentajes y los plazos,
cada 19 días. Estaba dando 45, y dice, pero ¿por qué 45 se le baja a 19? Porque los 45 de plazo tienen un porcentaje pequeño, no fue el mayor fue de contado. Pues el resultado va a estar más relacionado con donde sea el mayor porcentaje. En este caso está más relacionado con el contado, que no son 5, entonces aquí no es que me vaya a dar 5, pero miren, da 3 el promedio, en el otro da 15. Entonces está más relacionado, más que con 45, está más pegado a 5 que a 45 el resultado, porque es el porcentaje. Entonces con estos números de días de cobro, estos 19, hacemos aquí lo siguiente. Ingresos por ventas del periodo. Igual. Paréntesis. Las ventas de ese año menos lo que le van a quedar debiendo los clientes. Los clientes le van a quedar debiendo el equivalente a 19 días. Entonces, no todo eso que vendió va a ingresar por flujo de caja. ¿Por qué? Porque le está dando plazo a sus clientes. Entonces, quítele esas ventas. Quítele esas ventas por los 19 días de plazo. Dejamos fijo ese 19 para copiarlo hacia adelante sobre 360 días del año. Ventas menos las ventas por ese promedio de días según la política sobre 360. Le quitamos los comas. ¿Y qué quiere decir? Que de los 187.200.000 que vendió, ingresan a la caja 177, no ingresó todo. Lo demás quedó por cobrar. Esto lo copiamos en el año 2. Y en el año 2 de los 198 millones que hubo en ventas del año 2, ventas ingresaron 188. No es que lo demás se pierda, sino que está por cobrar, pero pues se puede perder si no les lo pagan, obviamente, si no exige, si no está pendiente de que le paguen, está cobrando. Entonces eso de vender así de esa manera, pues no es lo más recomendable. Recaudo ventas periodo anterior. Pues aquí en el año 1, periodo anterior no hay, es el 0, el año anterior 0, pues aquí no hay valor. Dejémosle el mismo formato a todo esto. Ventas periodo anterior 0. Y recaudo del periodo anterior, entonces lo que quedó por cobrar. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer aquí de dos formas. Hacerles una forma igual. Lo que vendió en el año 1, estoy en el año 2, pero es lo que vendió en el año 1, menos lo que le pagaron o ingresó en ese año. Lo que vendió por estado de resultados, menos lo que ingresó por flujo de caja. Se supone que eso que le quedaron debiendo, que es este saldo, lo recupera ¿cuándo? Al año siguiente, recaudo del año anterior. 9.880.000. Esa es una forma de hacerlo. La diferencia, ¿no? Ventas menos el ingreso por ventas en el flujo de caja. Otra forma de hacerlo. Las ventas del año 1, acuérdense que dio en cuánto, 9.880. Las ventas del año 1 por los días de cartera de cobro sobre 360 días del año. Eso nos tiene que dar lo mismo que hicimos ahorita con la resta. 9.880. 9.880. Cualquiera de los dos lo pueden comprobar y lo hacen. ¿Ok? O por resta, o las ventas por los días de cobro sobre 360.
Y con esto tenemos nuestros ingresos operacionales. Sumamos esos dos valores. Año 1 y esos dos valores año 2. Pago costos del periodo. Entonces resulta que aquí, de este costo, se supone que lo que se paga el periodo es lo de la materia prima. O sea, sobre lo que le van a dar plazo para pagar es la materia prima, no es la nómina, no son los arriendos, no son los seguros, los servicios, eso no le van a dar crédito, eso les toca pagar. Cada mes hay que pagar arriendo, cada mes hay que pagar sueldos, cada mes hay que pagar servicios, cada mes hay que pagar mantenimiento, seguros, etc. Entonces, lo único que le van a dar crédito es sobre lo que compre, sobre los proveedores, compras de insumos, de mercancías. Pero como aquí tenemos, eso estaría aquí dentro de los costos variables. Entonces vamos a definir primero, dentro de estos costos variables, qué porcentaje es mercancías y luego a ese le aplicamos también un periodo de pago. Entonces aquí lo voy a establecer. Vamos a decir que de los costos variables, el 74% de los costos variables son compras de MP, materias primas o insumos para el proceso de producción o de fabricación o de elaboración del producto. Tanto por ciento de los variables son materias primas. Y a su vez, de ese 74, eso que compra, los proveedores le van a dar, vamos a decir contado y crédito, es otra forma de decirlo, le van a dar un plazo, todas las compras las van a hacer a crédito, o sea, el proveedor les va a dar plazo y le va a dar un plazo promedio de 25 días. 25 días de plazo con proveedores. Entonces, lo primero que tenemos que establecer cuánto valen esas compras. ¿Ok? Entonces, vamos aquí, le vamos a sacar las compras. Compras de materia prima, año 1. Y compras de materia prima, año 2. Será igual al 74%, lo dejamos fijo, F4, de los costos variables por los costos variables que tenemos en la proyección, costos variables del año 1. No gastos operacionales, ni fijos. Los variables que son los más variables son las materias primas. De este total, un porcentaje es materia prima, el resto será empaques, embalajes, el resto variable, el consumo de servicios públicos, lo variable, que va cambiando. Entonces, las compras de materia prima del año 1 valen esto y las compras de materia prima 2 aplicándole el mismo valen esto, 50. Un porcentaje de esos costos. Y ahora sí, a estas compras nos van a dar 25 días de plazo, los proveedores. Hacemos lo mismo que hicimos con las ventas. Entonces, pago costos del periodo. Igual. Ah, pero espérenme. Hagamos una cosa. Aquí vamos a dividirlo mejor. Pago costos variables. Vamos a separarlo. Costos variables del periodo. Aquí entre paréntesis, compras de materia prima o insumos. Hagamos esta división aquí. Y pago proveedores periodo anterior, correcto.
Y estos llevémoslos aquí más para abajo. Y aquí saquemos pago, otros costos variables. Entonces ampliemos aquí mejor para mejor dividirlo, ya les explico por qué. Y aquí pago costos fijos. Y lo mismo acá, pago gastos fijos y pago. Separemos los pagos, gastos variables. Y este sí nos queda impuesto de renta y el total de egresos. Ampliamos la lista para separarlo mejor y que nos quede más clarito, mejor estructurado. ¿Ok? Entonces los costos variables como compras y proveedores y otros costos variables, los costos fijos, los gastos fijos y los gastos variables. ¿Ok? Copien allá los títulos para... Pago costos variables del periodo, compras. Y tengo el insumos para que nos quede aquí completo el título en la celda. Así, compras MP, materias primas. Entonces, para este pago, ya sabemos las compras. Aquí ya calculamos nuestras compras. Y sabemos que estas compras las vamos a pagar con un plazo de 25 días. Hacemos exactamente igual a como hicimos aquí el ingreso. Igual, paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a pagar? Lo que compramos en el año 1, menos lo que compramos, el plazo que nos dieron, lo que quedó pendiente de pago es menos lo que compramos por los días. 25 días de plazo que nos dan los proveedores. Dejamos ese fijo, F4, sobre 360. Las compras, menos las compras, que es el azul, por el rojo, que son los días, sobre 360. Lo mismo que hicimos con las ventas. Allá eran no las compras, sino ventas. Las ventas menos las ventas por el plazo promedio sobre 360. Entonces, de 47 millones paga 44. Este mismo lo copiamos en el año 2. Ok. Y pago proveedores, periodo anterior, pues aquí no hay periodo anterior, 0. Y el periodo anterior, entonces, lo mismo que hicimos con las ventas, lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a hacerlo de las dos formas. Al final el resultado es el mismo. Una sencilla. ¿Cuánto compró en el año 1? 47.700.000. ¿Y cuánto pagó en el año 1? 44. Entonces la resta, ¿qué es? Lo que quedó debiendo. ¿Cuánto le quedó debiendo al proveedor? Pues 47 que le compró y le pagó 44. No porque hubiese querido, sino porque le está dando un plazo de 25 días para pagar. Pues le queda debiendo un valor de esas compras. ¿Y ese valor cuándo lo paga? Pues en el siguiente. Lo que compró, aquí alcanzó, de lo que compró alcanzó a pagar ese año 44. El resto lo paga en el año siguiente. Y no es que le dé un año, le da 25 días. Es el equivalente a 25 días lo que nos va a dar aquí. Son 25 días de compras. Son 3 millones de pesos. 3.312.733. ¿Ok? La compra total menos lo que pagó por flujo de caja. Otra forma de hacerlo, acuérdense del valor 3.312.733. Otra forma, la compra de ese año 1 por los 25 días que le dan de plazo los proveedores sobre 360 días del año.
Eso nos debe dar lo mismo, 3, 3, 12, no sé qué. 3, 3, 12, 7, 3, 3. Cualquiera de las dos está exactamente igual. Muy bien. Y pago de otros costos variables. Porque los demás si no le dan plazo, eso sí toca pagarlos. Serán iguales al total de los costos variables, 64 millones de pesos. Eso es lo que le costaban los variables del año 1, menos de esos 64, ¿cuánto se fue para compras? 47. Y esos 47 ya los pagamos aquí. 44 en un año y 3 en el otro. Y de los 50, 47 en un año y 3 será en el siguiente, año 3. No tenemos año 3. ¿Qué le queda debiendo al proveedor? Claro, le compró 50 y apenas pagó 47, le quedó debiendo el resto, que no son estos 3, son los del año 3. También habrá una cuenta por pagar, un proveedor por pagar del año 3. Entonces ahora tomamos el costo variable total, el que tenemos arriba en el estado de resultados, y le quitamos las compras, que tomamos un porcentaje de eso para compras de materia prima. Entonces la resta son los otros costos variables. Y esos son los que tiene que pagar ahí. 16, y los pegamos aquí. 17. Pago de costos fijos. En los costos fijos que tienen aquí, dentro de estos costos hay unos que no se pagan, que son las depreciaciones. Depreciación de los bienes, de toda esta inversión que hizo. Compró equipos, compró máquinas, compró muebles, equipos de escritorio, equipos de cómputo. Esta es una inversión, esto no fue un costo, esta es una inversión. Y de esta inversión hay que depreciar las máquinas, los equipos, los muebles, el transporte, si compró una camioneta, los bienes que haya comprado como activos fijos, como inversión. Y unos tienen una depreciación de más vida útil, otros menos. Entonces, según la depreciación, entonces vamos a determinar aquí, para no enredarnos con depreciaciones, que de los costos fijos, el 2,25% corresponde a depreciaciones. Pero ya sabemos que eso se calcula con la vida útil de cada bien. Entonces, ¿qué se paga? Se paga. Acuérdense que este es flujo de K, plata que entra y plata que sale. Entonces se paga el costo fijo, 67 millones, menos de ese costo fijo, otra vez de esos 67, no pagamos 2,25%, que son depreciaciones. No es que se paguen el año entrante, no, es que esas no se pagan. No se gira un cheque por ese concepto. ¿Es un costo? Sí, es un costo. Es un mayor valor de los costos, disminuye las utilidades, disminuye el impuesto de renta, etcétera, pero no sale un cheque por ese concepto. Flujo de caja, salida de cheque, no sale. Entonces quítelo. Quedan 65, pero dejemos fijo este 2,70. Olvidé dejarlo fijo, que es el del porcentaje, para poderlo copiar en el año siguiente. Entonces este lo dejamos fijo, el de 270. Y esto mismo, fijo, y esto mismo lo pegamos en el otro año. En los gastos también hay depreciación. Aquí está la depreciación de equipos y de maquinaria de producción. Y en los gastos hay depreciación, como ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, de los equipos de oficina, de los escritorios, de los equipos de cómputo de las oficinas, esos son del gasto. Y del costo son los equipos de operación. Si es una empresa industrial, pues serán depreciaciones de las máquinas y de los equipos que producen, que elaboran, y de los equipos de cómputo que hayan allá en el proceso de producción. Si es una empresa de servicios,
Los costos, las depreciaciones serán las depreciaciones, por ejemplo, en la universidad, serán las depreciaciones de los salones de clase, de las aulas, de los laboratorios, esos son de los costos, que son los que los muchachos utilizan, de las salas de cómputo. Y de gasto será todo lo de oficinas, las depreciaciones de todos los edificios de las oficinas y todos los equipos de oficinas. Ok. En gastos vamos a colocarle otro porcentaje. ¿Cuánto tenemos en gastos fijos? Déjenme mirar. Fijos, ok. Entonces démosle aquí otro porcentaje. Este es más pequeño. Entonces démosle un porcentaje del 1,75%. Corresponde a depreciación. La misma operación. Del total de gastos fijos, gastos operacionales fijos, le restamos esos gastos operacionales fijos por el porcentaje que corresponde a depreciación. Dejamos fijo ese porcentaje. Y esto lo copiamos el año siguiente. De los variables pagamos todo. Aquí no hay proveedores. Los proveedores estaban aquí, eran los costos. Los variables los pagamos todos. Pago de gastos operacionales variables. No le quitamos nada, completico. Año y el otro año. El otro año. Oh, ¿esto qué pasó aquí? ¿Y esto por qué se me volvió así? Estoy utilizando alguna celda aquí. Uy, sí. Está mal. Ah, mire lo que dice aquí. Aquí estoy tomando mal. Mire, gastos fijos. Démosle la depreciación. Igual. Pago de costo fijo son los costos fijos menos los costos fijos por el porcentaje de depreciación dentro de esos costos fijos, que es el 2.25, y ese lo dejamos fijo. Claro. Y este mismo lo copiamos aquí. Ya lo hemos hecho. Los variables ya estaban, los fijos 271, ok. De los variables el total y el pago de impuesto de renta, este es el anticipo que se da. El anticipo es del 30%. Anticipo. Imporrenta. Ah, pero entonces me toca separar aquí también. Nos toca separar aquí. Pago impuesto de renta, anticipo. Y en el otro renglón, pago impuesto de renta, saldo. Anticipo. Entonces, ¿qué se hace? Se toma igual el valor del impuesto. ¿Por qué se dice anticipo? Porque el año 1, todavía cuando se termine no sabe la empresa cuánto generó de impuesto, lo paga hasta el año siguiente, pero en ese año tiene que dar un anticipo, tiene que pagar, decir, presuma cuánto va a ser el impuesto. Entonces dicen el 30% de lo que usted considera que aquí ya sabemos que nos va a dar esto, 316.000, pero en la realidad eso no se sabe, sino hasta el final. Pero en este año hay que pagar. ¿Y cuánto es? No sé. Entonces le dicen, estime un valor, y a ese valor aplíquele, multiplíquelo por el 30% de anticipo. Y este lo dejamos fijo, el anticipo. F4, el porcentaje. Y este va aquí para el otro año. Y el saldo, pues en el año anterior, no, aquí no tenía ningún saldo, 0. Y el saldo, pues, ¿cuánto será? El del año 2. Será el valor del impuesto de renta del año 1 menos lo que dio de anticipo
ese año anterior y eso lo paga el año siguiente. Y aquí ya tenemos nuestros egresos del periodo. Sumamos todos los egresos de un año y del otro año. Y aquí tenemos nuestro primer flujo de caja. Son 3 flujos de caja. Flujo de caja de operación, flujo de caja de inversión y flujo de caja de financiación. Aquí obtenemos el flujo de caja operacional, el de operación. Operacional. ¿Y cómo sale este flujo de caja operacional? Pues el total de ingresos menos el total de egresos. $4.000.000 y 13 millones. ¿Contra qué se podría comparar este en el estado de resultados? Se podría comparar contra la utilidad. Utilidad operacional, mire, fue de 9. La utilidad fue mucho más alta. Utilidad operacional de 9 y de 12. Y el flujo apenas, bueno, aquí ya mejoró, 13. Pero el flujo de caja en el primer año apenas va en 4. Aquí está más complicado el asunto. Está más complicado el flujo de caja que la utilidad de la empresa. Y eso va a suceder. Pero lo importante es que al final aquí sí no nos tiene que dar negativo. Si no, pase negativo, necesitamos pasar un saldo en rojo en un banco. Un saldo negativo, pues imagínese usted. Gravísimo, porque eso no, a no ser que esté autorizado con sobregiros, pero si no, hay que cubrirlo. Bueno, listo muchachos, los dejo hasta aquí. Luego ya en la última tutoría, en 15 días, Dios mediante, terminamos el resto del flujo. ¿Ok? Ya no nos queda sino el de inversión y el de financiación. ¿Listos? Muy buena tarde, señora. Gracias. Alejandra Romano, señora. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, profe. No sé qué posibilidad hay de que usted nos pueda ir adelantando como las pautas del primer pasito. Es que Sí. veo que el trabajo es bastante extenso, profe. Sí, señora. Entonces, por eso, claro, es que este trabajo tiene 4 tutorías o 3. ¿Ya llevamos cuántas? ¿2 o 3? No con sé cuántas esta llevamos. 3. Con 3 esta y 3, falta profe. una, 4 tutorías para hacer un Exacto. producto. Sí. Esta es la tercera, profe, sí. No, Entonces, listo, por yo lo le menos, subo, sí, ya mismo le subo las pautas de lo que llevamos hasta acá para que lo vayan a ir trabajando. sí, profe, de igual manera, si Profe, ¿y le se llegan a podemos generar dudas, consultar las inquietudes? Pero mire, a eso sí no, porque entonces eso es que bobada aquí. Revíseme a ver si voy bien. No, eso no tiene sentido. No. Inquietudes que tengan, con mucho gusto las preguntan por el foro académico. Ahí no me pregunten de manera individual, es decir, no me envíen mensajitos personales. No, para preguntas en el foro, por favor. Foro académico. listo. Allá en el foro, cualquier duda que tengan, ahí la suben y todos se van a enterar. Si me preguntan de manera individual, le digo, qué pena, por favor, súbala al foro. No le voy a contestar. ¿De acuerdo? Con el único fin de que todos nos enteremos. Pero no me pregunten, profe, ¿me revisa? No le puedo revisar. No le reviso nada porque ustedes lo van a hacer. O si no, qué bobada que ya lo entreguen todo revisado y listo. No tiene sentido. Es dudas que tengan, con mucho gusto se las aclaro. Claro que sí. Pero que les revise, no les reviso nada. ¿Ok? ¿Estamos claros? Listo, profe. Sí, es Listo, para bueno, ir ok. adelantando. Muchas Gracias, gracias. profe. Listo, Bueno. profe, gracias. Bueno, buenas noches. Chao. Feliz fin de semana. Gracias, lo mismo. Profe, buena noche. Feliz fin Lo de mismo, semana. gracias. Gracias. Gracias, lo mismo.